Bueno, buenos días a los presentes y buenos días a la gente que está conectada en streaming, que esperamos mucho sus preguntas y sus intervenciones. Vamos a dar comienzo a esta charla. Nuestro disertante va a ser Manuel Donato y la charla es Aspectos técnicos farmacéuticos en informes de fármacos para el tratamiento de COVID-19. Manuel Donato es especialista en farmacia hospitalaria por la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, es supervisor del Comité Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, la CONETEC, del Ministerio de Salud de la Nación, es miembro de la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio del Ministerio de Salud de la Nación, investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, miembro del Comité de Analgesia, Sedación y Delirium de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y farmacéutico del Hospital General de Agudos, Dr. José Pena, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a comenzar con la presentación, así que te dejamos, Manu. Muy buenos días, muchas gracias a los presentes, espero que se sumen más y gracias a la gente que está también en el streaming. Esperamos con ansias también sus preguntas, es un tema que da para el debate y la verdad que cualquier comentario que quieran hacer, sobre todo en su contexto, en su hospital, bienvenido va a ser y seguramente va a ser enriquecedor para todos. La charla de hoy es un poco hablar de la evaluación de tecnología sanitaria, cómo fue evolucionando al inicio y al final de la pandemia, como también mostrar algunos ejemplos en Argentina y sobre todo basarnos en lo que es CONETEC, que es la comisión que yo superviso en el Ministerio de Salud, y agarrar 3 ejemplitos de nuestros informes para debatir un poco. Bueno, primero hago una declaración de conflicto de interés, no tengo ningún conflicto de ningún tipo con las intervenciones que se van a mostrar acá ni con sus comparadores. ¿Qué es la evaluación de tecnología sanitaria? O ETS, voy a decir a partir de ahora, es un proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología en salud en diferentes puntos de su ciclo de vida. Multidisciplinario, siempre se tienen que ver todas las perspectivas de todas las especialidades, pero va mucho más allá porque nuestras evaluaciones, por ejemplo, en CONETEC tienen participación de los pacientes, participación de las sociedades científicas y hasta participación de los productores de tecnología. Métodos explícitos, usamos métodos de vanguardia para valorar la calidad de evidencia, el beneficio clínico, el análisis de impacto presupuestario, todos los dominios que se evalúan, en este ejemplo para CONETEC, son métodos que son explícitos. El valor es el valor que tiene la tecnología en un contexto de vida real. Y el su ciclo de vida porque la evaluación puede ser tanto para inversión de una tecnología como para la desinversión también de una tecnología. El propósito es informar la toma de decisiones para promover un sistema equitativo, eficiente y de alta calidad. Decimos que la ETS es el mejor puente entre la evidencia científica y la toma de decisiones. Ahora vamos a ver en qué contexto se hacen o qué niveles puede influir la toma de decisiones. El objetivo es promover decisiones informadas basadas en evidencia, que sea accesible, fácil de utilizar con el fin de guiar decisiones sobre el uso y difusión de las tecnologías y la asignación eficiente de estos recursos. Los niveles de decisión de las evaluaciones de tecnología sanitaria vendrían a ser el macro y el meso. Macro pueden ser políticas públicas, políticas que pueden ser de una provincia o de la nación. Meso es en el hospital, pero no trata de influir sobre las micro, que es el médico con el paciente, el médico decidiendo, tomando una decisión de qué intervención, en este caso, puede darle al paciente. No influye sobre eso, sino en macro y meso. Y micro se nutre de la evidencia primaria o las guías de práctica clínica que rigen, digamos, la prescripción de los médicos hoy en día. ¿Qué es una tecnología en salud? Una tecnología en salud es un término mucho más amplio que un medicamento. Si bien la mayoría de las intervenciones en salud o que, digamos, están en boga son medicamentos, también podemos evaluar otro tipo de tecnologías. Pueden ser fármacos, pueden ser prácticas o procedimientos, sistemas de organización. Se evaluaron mucho las políticas públicas de prevención en COVID como sistema de organización, métodos diagnósticos. El dímero D, por ejemplo, estuvo muy en boga para la evaluación de dímero D en COVID. Ahí le puse algunos ejemplos. Ahora, ¿qué criterios prioriza una evaluación de tecnología que sean diferentes a lo que usan, como les dije, a nivel micro el médico con el paciente o una agencia reguladora?
La agencia reguladora, ADMAT en nuestro país, FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, lo que hace para autorizar la comercialización del medicamento es ver la eficacia y la seguridad. O sea, vea estudios clínicos, sobre todo los pivotales. Pero, ¿qué pasa? No, por ejemplo, si el comparador puede ser tranquilamente placebo. Trata al tratamiento como si hubiera un vacío terapéutico. Se puede incluir un nuevo hipoglucemiante oral frente a placebo y ya se puede tener autorización para comercialización en un país. Sin embargo, sabemos que tenemos millones de hipoglucemiantes y ese efecto que vemos contra placebo en ese contexto controlado de ensayo clínico puede ser que se diluya una vez que lo tengamos disponible con otras intervenciones. Lo que hace en evaluación de tecnología sanitaria es ver un poco más allá, si tiene en cuenta la eficacia y la seguridad, pero también ve la efectividad, que es el beneficio en la vida real de la tecnología, la costo-efectividad, el impacto presupuestario, estima los costos y la costo-oportunidad de incluir o no incluir ese tratamiento, como también la calidad de la evidencia, la equidad, la innovación. Tiene otros aspectos más allá del simple ensayo clínico. Y con eso se toma una decisión. Creemos que es la mejor decisión o que se puede tomar es con este tipo de ir un poco más allá de los dominios que evalúa una agencia reguladora. Entonces uno se puede parar en el primer escalón y puede decir, bueno, en la eficacia, ¿no? Y decir, bueno, de acá ya estoy tranquilo, veo todo lo que tengo que ver. Sin embargo, bueno, creemos que el ETS tenemos una visión más panorámica de lo que es la intervención dentro del contexto que se está evaluando, la perspectiva que se está evaluando. Algo que nos pasó en COVID, sobre todo en el primer año, uno siempre está más seguro de tomar decisiones cuando tiene evidencia de alta calidad. Ahí tiene la pirámide de la calidad de la evidencia, donde en el tope tenemos los metaanálisis o las revisiones sistemáticas con metaanálisis, los ensayos clínicos, guías basadas en evidencia, y abajo tenemos la opinión de expertos, guías de prácticas clínicas no basadas en evidencia, que digamos, tomar decisiones con respecto a eso en un contexto de vida prepandémicos nos genera mucha incertidumbre, o solemos no hacer o tomar esa decisión. En cambio, en COVID, al ser un nuevo, a irrumpir, digamos, como una nueva patología, la mayoría de las intervenciones que se pudieron realizar, sobre todo al principio del 2000, fueron basadas en opiniones de expertos, en evaluaciones en ensayos clínicos no controlados o controlados o de baja calidad. Entonces el COVID nos hizo empezar a tomar decisiones con evidencia de baja certeza. Bien, otra cosa que nos hizo conocer el COVID son, dada la velocidad de información y la toma de decisión tenía que ser tan rápida, empezamos a ver estudios prepublicados, ensayos, los reportes, por ejemplo, en el Clinical Trial o en el Clinical Register de la OMS, empezamos a ver estudios que todavía ni siquiera estaban publicados los datos para ver si tenían algún dato para poder tomar una intervención. También conocimos la base MedRix, que yo no la conocía, y por ejemplo hice una búsqueda la semana pasada y me dio 16.000 estudios para COVID todavía no publicados, hoy en día, ¿no? El año pasado hice también una presentación y tenían 4.000 estudios. Entonces nos hizo ver fuentes de datos, digamos, que también es de baja certeza, como los estudios no clínicos o ensayos o datos preliminares de registro de estudios. Otra cosa para basarnos a tomar una decisión fueron esto que les decía que estaba en la base de nuestra pirámide de la evidencia, que son las opiniones de expertos, guías de práctica clínica. Todos los expertos empezaron a tomar decisiones, a sacar documentos o de recomendaciones, y tuvimos que empezar a tomar decisiones con ese tipo de evidencia. Muchos han consultado el Ministerio de Salud, OPS, OMS, el Clinical Disease Control of Prevention, que por ejemplo recomendó el uso de barbijo que estamos usando hoy en día, que antes no se usaban, y el European Center of Disease Prevention and Control. Otra cosa que nos cambió el COVID, uno siempre está muy seguro de tomar decisiones en intervenciones que sean beneficiosas, o sea, que haya poca incertidumbre, pero aparte tengan en desenlaces clínicos relevantes, tengan una medida de efecto que sea importante, ¿no? Entonces nos pararíamos o estaríamos seguros de tomar una intervención si está en los circulitos verdes. No sé si es el puntero. Ahí está.
en el verde tomaríamos una decisión. Sin embargo, la primera evidencia que tuvimos, los primeros desenlaces, las primeras medidas de efecto que tuvimos, se ubicaron sobre todo en la equivalencia o apenas en intervenciones estadísticamente superiores. Entonces tuvimos que tomar también decisiones con desenlaces no tan duros y con medidas de efecto no tan importantes como en condiciones prepandémicas podíamos haber tomado. Todo esto aumentando la incertidumbre en nuestra toma de decisiones. Una de las bases muy buenas para empezar a consultar intervenciones de evaluación de tecnología sanitaria es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, donde yo soy investigador y he desarrollado algunas evaluaciones, que este documento está libre, esta página está libre para usarse, como también la Red Argentina de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que es REDARETS. Argentina hizo punta en la publicación y en la evaluación de estos tratamientos en nuestro contexto y fueron una base de consulta muy, muy buena. En el mundo teníamos, no sé si la conocen, pero bueno, se las presento, es la red ETSA, la red BRISA, este metabuscador también se puede utilizar, se pone buscar evaluaciones de tecnología sanitaria en la región, en Latinoamérica y el Caribe y América del Sur. En la semana pasada puse COVID-19 en el búsqueda y ya hay 227 evaluaciones de tecnología sanitaria para nuestra región que se pueden utilizar. Y después está el buscador de INNATA, que es la red internacional de evaluación de tecnología, que también lo puedo buscar. Ahí también puse COVID y en este momento no veo la cantidad de resultados que me dio. 74. Está bastante difuso. Bien, y ahora es un poco contar lo que hicimos desde CONETEC. CONETEC se crea por resolución ministerial en el 2018. Funciona dentro del Ministerio de Salud de la Nación, hoy en día dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos Especiales y de Alto Precio, del cual soy miembro. Y desde su comienzo, en 2018, con el primer informe de Nusinerce en el 2018, cada año fuimos creciendo en cantidad de informes, llegando hoy en día a 10 informes completos. Cuando hablamos de informes completos, son informes que tardan de 3 a 4 meses, donde, como les comentaba, tenemos la intervención de los diferentes actores, de los pacientes, las sociedades científicas, de los productores. Tenemos 2 mesas, que es una mesa técnica que vota el marco de valor. El marco de valor, nosotros decidimos como marco de valor la calidad de la evidencia, el beneficio clínico, el impacto económico, el impacto en la equidad y el impacto en la salud pública. Según esos dominios y la votación que dé esos dominios, hacemos una recomendación. Luego pasa a una mesa de recomendación. Esa mesa de recomendación está integrada sobre todo por financiadores provinciales, de todos los subsectores del sistema de salud, pero provinciales, nacionales, Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos de Alto Precio y Especiales de Alto Precio, y votamos si la tecnología se recomienda, no se recomienda incluir o se recomienda de forma condicional. Nuestra recomendación por la resolución es no vinculante, no significa que nosotros al hacer una recomendación cambie alguna, por ejemplo, el PMO en Argentina. Pero son directrices que ayudan mucho a la toma de decisiones en todos los subsectores. Nuestra perspectiva de análisis dentro de la CONETEC es federal, de toda Argentina. Hicimos 4 evaluaciones de tecnología rápida, esto es sin la inclusión de los actores, y es una revisión de la evidencia rápida, donde evaluamos calidad de la evidencia, beneficio clínico e impacto presupuestario, donde uno de los más importantes fue el de Solgensma para AME, que se está utilizando mucho para la toma de decisiones y la resolución de casos judiciales hoy en Argentina para estos pacientes. Y este año pudimos incorporar una revisión rápida de la evidencia para COVID, donde hicimos 14 informes que también fueron muy consultados y muy famosos. Bueno, ahí les dejo, pueden ver el link de CONETEC, si no les puedo pasar esta presentación, no tengo problema. Pero tienen acceso libre a todos los documentos. Estos documentos, si bien pueden pensar que es algo súper específico o metodológicamente
muy difícil de comprender. La idea, como les dije en las definiciones de la evaluación de tecnología sanitaria, es hacerlo algo en un lenguaje llano. Es un insumo que tiene que leer un financiador, que no necesariamente tiene que ser un metodólogo. Entonces, la idea siempre de las evaluaciones es bajar toda la evidencia a un lenguaje llano. Espero que lo encuentren de esa forma, si no podemos seguir mejorándolo, pero creo que cualquiera lo puede leer e interpretar la evidencia que se revaló, que se incluya. No sé si alguno conoce esta captura de pantalla en nuestra página. Esto es lo que le digo yo, que son nuestras 14 evaluaciones de COVID. Se hicieron muy famosas dentro de, bueno, en Argentina y en Latinoamérica. Se recuperan por la red Brisa, el metabuscador Brisa, que les mostré previamente. Así que también Latinoamérica tiene acceso a estos documentos. Dentro del grupo de trabajo que tenemos está Ariel Iskovich, que es médico del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en las revisiones sistemáticas vivas de OPS y hoy en día es, hace muy poco, director de GRADE en Conosur. Fernando Tortosa, que también es médico del Ministerio de Salud de Neuquén, miembro de la Red Argentina de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Bueno, yo, que en este momento superviso toda la comisión. Carlos Maya, que es médico, también especialista metodólogo del Hospital Alemán, y Santiago Torales, que es el supervisor saliente, hoy en día lo tenemos en Guatemala. Como pueden ver, este semaforizado es un resumen de evidencia. Cuando tenemos verde, significa que el balance entre el beneficio y los perjuicios están a favor del beneficio. Si es rojo, están a favor del perjuicio. Si es gris, no hay evidencia. Y si es amarillo, están balanceados. Se los leo porque ni yo los leo. conetec.msal@gmail.com. Esa es nuestra casilla, nos pueden consultar, obviamente. Si no, mi mail es farm.donatomanuel@gmail y les puedo pasar esta presentación también, que les prometo que mi computadora se ve mejor. La próxima la hago más grande. Bueno, dentro de la metodología que utilizamos para este informe, que es totalmente novedosa, evaluamos 3 dominios, que es el efecto en la salud, las recomendaciones y la implementación. Dentro de los efectos en la salud usamos la red de epitemónicos, la red LOB, donde se está recabando toda la información de COVID. Y valoramos también, lo que hicimos fue recuperar revisiones sistemáticas vivas, solamente ese tipo de estudios, revisiones sistemáticas vivas. ¿Qué son las revisiones sistemáticas vivas? Son revisiones sistemáticas que están continuamente actualizándose. Que hubo muchísimo desarrollo. Con el AMSTER2 es una herramienta para valorar la calidad de la evidencia que entrega esa revisión sistemática, y si la calidad de evidencia es adecuada, la incorporamos a nuestro análisis. Y también valoramos desenlaces prioritarios. Tratamos de encontrar desenlaces que realmente sean importantes para los subgrupos de pacientes. Mortalidad, uso de ventilación mecánica, resolución de síntomas, hospitalizaciones, y no otros desenlaces que puedan ser subrogados. Dentro de las recomendaciones, en la web de COVID RecMap, que hace una recopilación de todas las recomendaciones a la vía internacional de las intervenciones para COVID, lo buscamos ahí. AGRI es una herramienta para valorar la calidad metodológica de esas recomendaciones, y pusimos un límite mayor a 70, esto no tienen por qué saberlo, pero lo que les quiero decir con esto es que tanto para efectos de salud y las recomendaciones, como les dije anteriormente, uno tomaba, al principio del año 2020, tomaba decisiones en salud con mucha o poca certeza, o con beneficios que realmente, en desenlaces subrogados, digamos. Lo que hicimos en 2021 es empezar a elevar la vara. O sea, las recomendaciones que vamos a tomar son basadas en evidencia, son de alta calidad, los estudios que vamos a incorporar son de alta calidad, entonces hacemos una barrera para que esa intervención nos muestre la evidencia ya alta. O sea, no vamos a buscar todo lo que conocemos de salud. Ya sabemos la infodemia que hubo de COVID en este contexto, así que con esta metodología lo que quiero decir es que, bueno, pocas intervenciones pueden pasar estas barreras, y realmente la recomendación que podemos brindar o el análisis que podemos brindar está basado en alta evidencia, o la mejor evidencia disponible para esa intervención.
Y también dentro de las recomendaciones dimos la fuerza de recomendación. A veces las recomendaciones son fuertes, la recomendación puede ser fuerte o puede ser condicional o débil. Entonces también lo tomamos. Y dentro de, no sé si me salió esto, pero dentro de el semaforizado, lo que hicimos fue, si es alta, para efectos de salud y recomendaciones, lo pusimos de un color sólido, y si ya baja la fuerza de recomendación, por ejemplo, de las recomendaciones o los efectos en salud están basados en evidencia de baja calidad, ya le ponemos un colorcito más clarito. Eso por su población. Y después la implementación, hicimos una combinación entre barreras y facilitadores que tendríamos a nivel federal de incorporar esa tecnología y los costos directos que esa tecnología traería para el país o para el financiador. Hicimos un consenso entre nosotros para ver qué decidimos, si realmente había barreras que pueden ser económicas o éticas para incorporar esa tecnología. Y en ese caso solamente pusimos colores sólidos, no colores suaves. Y eso daba la recomendación final, que es la que veían, o sea, la combinación de este semaforizado da estos colores sólidos que ven acá. Bien, dentro de los 14 informes tenemos el de Remdesivir. Ahora voy a mostrar 3 ejemplos. Bueno, que dio, otra cosa que hicimos fue, tenemos fecha, esta es la última actualización, estamos a punto de sacar el último informe, que es una actualización de esteroides, y con eso creo que terminaríamos todas nuestras evaluaciones, por lo menos por ahora. Tenemos, bueno, la fecha de publicación, tenemos las subpoblaciones que encontramos. Individuos expuestos, o sea, que no tengan COVID, pero tengan alto riesgo de padecerlo. Personas no infectadas serían. Y dentro de los pacientes con COVID hacemos un análisis de subgrupo entre leves o de reciente diagnóstico y graves o severos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, Remdesivir en este caso, no fue evaluado en pacientes no infectadas. Eso quiere decir. Y que la combinación de los dominios que yo les dije antes, que es efecto en salud, implementación y recomendaciones, para Remdesivir en pacientes leves y de reciente diagnóstico, como para moderados, graves o críticos, da en contra, digamos, de la utilización. En este caso, Remdesivir, no sé si se acuerdan, es el tratamiento contra el ébola, dio beneficios clínicos que se pueden decir como modestos. Sin embargo, por ejemplo, la implementación la vimos que era muy difícil, sus costos y la implementación. Acuérdense que vemos al sistema de salud como algo federal, ¿no? O sea, somos todos yo soy de La Plata, o uno tiene el sesgo de Buenos Aires, pero sin embargo hay que verlo de forma federal. Entonces vimos que había muchísimas barreras para la implementación a nivel federal de estas tecnologías. Lo mismo pasó con sueroquino, que ese es uno de los ejemplos que les voy a mencionar más detalladamente. Los esteroides sistémicos, que no se estudiaron en personas no infectadas, en pacientes leves y de reciente diagnóstico. Las recomendaciones y la evidencia tiran en contra de la utilización, pero en pacientes moderados y graves y críticos sabemos que es una intervención muy efectiva, de las más efectivas que se utilizaron para COVID. Lo que vamos a actualizar hoy en día es la dosis, no sé si se acuerdan, pero las dosis que se utilizaban de corticoides eran de 6 miligramos de dexametasona, o el equivalente de 6 miligramos. Hoy en día vamos a hacer una recomendación para la dosis doble de 12 miligramos, que se vio que había muchísimo más beneficios, sobre todo en la mortalidad, que respecto a los 6 miligramos. Y esa va a ser la única actualización. Ivermectina, que también es un ejemplo que voy a detallar. Budesonide inhalado, que sí se utilizó en pacientes leves y de reciente diagnóstico, sin embargo el beneficio no fue claro, o sea, no hay una diferencia en los desenlaces que nosotros priorizamos como mortalidad o asistencia ventilatoria mecánica, que dé a favor de los daños, del perjuicio o los beneficios. Obviamente que es un medicamento que está ampliamente disponible y no es, digamos, caro comparativamente con los corticoides, pero bueno, nos dio amarillo, como que están balanceados las dos intervenciones. Con tocilizumab, en leves y de reciente diagnóstico, no se recomienda, y en pacientes moderados, graves y críticos, la verdad que el tratamiento dio beneficios clínicos relevantes, pero otra vez, el hecho de las recomendaciones, sobre todo mucho en Chile y OPS,
y las barreras que nosotros vimos, que son los costos, la forma de administración, lo vimos como una barrera que era muy importante, entonces nos quedó balanceado la grilla esta. La colchicina, que está en amarillo porque es un medicamento barato, digamos, no, está ampliamente disponible, y sin embargo los beneficios no fueron tan importantes. Bueno, la tromboprofilaxis sabemos que también fue una intervención que fue muy efectiva, a diferencia de la anticoagulación, que no. Lo mismo fue muy fuerte el tema de las recomendaciones a favor de la tromboprofilaxis en detrimento de la anticoagulación. En su momento, no sé si se acuerdan, pero se anticoagulaba mucho a los pacientes, los riesgos de la anticoagulación obviamente superaron en los beneficios que podría llegar a tener estos tratamientos. La citromicina, bueno, que no mostró mucho beneficio, aunque sabemos que está también ampliamente disponible. Una de las diferencias que hicimos acá con la citromicina es la probabilidad de su utilización masiva, la probabilidad de la multiresistencia, lo vimos como algo muy importante, entonces no hicimos una recomendación a favor de la utilización por este hecho. Apareció una barrera para su implementación que es muy alta. Los bloqueantes de receptores de ARA2, también los sartanes se utilizaron en su momento para COVID, sin embargo, también sabemos que están ampliamente disponibles en el país, no son demasiado caros, sin embargo la evidencia no fue concluyente y vimos que los riesgos superan a los beneficios. Plasma de convalecientes también se vio que no hay diferencias prácticamente frente al mejor cuidado de soporte con estos pacientes, y sí vimos como barreras el hecho de que esté disponible para todo el país en su momento. Más todavía, esto de verlo disponible para el país siempre lo vemos mucho peor en pacientes leves o moderados, porque la población objetivo sería muchísimo más amplia, entonces su utilización sería bastante difícil. Ibuprofeno inhalado, que es algo que también voy a desarrollar un poco más después. Y bueno, el último que publicamos hace muy poquito es el Regeneron, que sí tuvo muy buenos, no sé si se acuerdan, pero es el cóctel de anticuerpos que tomó el presidente Donald Trump. Sí tuvo beneficios en todos los desenlaces que nosotros valoramos, tanto en pacientes leves, que es muy raro eso, como en pacientes moderados, graves y críticos. Sin embargo, también las barreras que notamos para su implementación en el país, los costos, que si bien no está aprobado en Argentina todavía por ADMAT, los costos que pudimos extrapolar de países de altos ingresos son altísimos para nuestro contexto y no se podría utilizar de forma equitativa en nuestro país. Y esos son todos los informes que hasta ahora tenemos. Mi idea ahora es entrar en 3 ejemplos más o menos para explicarles cómo desarrollamos la guía, que son ivermectina, suero equino e ibuprofeno inhalado, y luego pasar a las conclusiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si alguien ha visto estos documentos, les ha gustado. Hay gente en streaming, así que... Nosotros en Salta nos valimos de esta evaluación que ustedes hicieron, porque tuvimos una consulta de un hospital, quería comprar en un hospital suero equino y tocilizumab y remdesivir, y con esta evaluación que ustedes hicieron nos sirvió como para justificar que no había evidencias suficientes como para comprar todo eso de alto costo, y que lo único que se conocía hasta ese momento con un poco más de evidencia era el tocilizumab, pero sí nos ayudó el trabajo de ustedes, así que te felicito. ¿Alguien más pudo ver los documentos? Muchísimas gracias, la verdad que me reconforta. Obviamente se lo voy a pasar a mi equipo esto después. ¿Alguien vio los documentos? Les paso. Hay gente en streaming, así que... Recordamos a los que están en streaming que si quieren hacer comentarios, siéntanse libres, que yo los voy a ir leyendo. Nosotros sí lo vimos, de hecho hicimos un trabajo que presentamos ayer y somos de la provincia de Córdoba y utilizamos suero equino, rende y tosi. Y suero equino usamos muchísimo, fue como la primera terapia. Pero bueno, vimos esos documentos, nos los han pasado.
Algo que pasa, saben que estamos en un país que es federal, o sea, cada provincia toma sus decisiones. Hubo mucha diferencia entre provincias en qué intervenciones financiar y qué no. Hoy estamos todos juntos y podemos ver estas diferencias, así que está bueno que cada uno los plantee. Córdoba planteó, por ejemplo, el ibuprofeno inhalado, le dio uso... sí. Suero equino, yo soy de la provincia de Buenos Aires, suero equino fue lo mismo, hay instituciones que sí, instituciones que no, o sea, fue muy dispar. Suero equino fue financiado por el Ministerio de Salud de Nación y fue distribuido, o sea, eso fue algo más federal. Después hay intervenciones que fueron típicas de cada provincia. No sé si alguno tiene algún ejemplo más o ha visto estos documentos. Ya que te paso el micrófono. Unas guías que nos indicaron desde el Ministerio para la utilización de tocilizumab, remdesivir, suero equino, también contaban con estas indicaciones y esos documentos se hicieron en base también o tomando la información de estos documentos, así que fueron muy útiles. En lo que es la línea temporal también, estas evaluaciones son del 2021, pero ya había recomendaciones o fines del 2020 o principios del 2021, entonces muchas políticas del Ministerio se rectificaron a partir de este tipo de informes. Después vamos a ver también el ejemplo del suero equino, pero el suero equino, por consenso con SATI, con SADI, con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, creo que también participó del consenso, se aprobó el uso en Argentina y fue la compra rápido. Eso fue, creo que en enero de este año. Y estos documentos son de abril de este año. Entonces un poco sirvió para rectificar esas políticas. Lo mismo que tocilizumab, por ejemplo, en el sur, en Neuquén, se utilizó muchísimo y otras provincias ni siquiera se llegó a utilizar una sola dosis. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ha visto en estos documentos? ¿Les sirvieron? ¿Les parece que el lenguaje es llano? Bueno, no hay ninguna pregunta. Bien, Manu, no tenemos, así que si querés. Bien. Para darles unos ejemplos prácticos, me agarré estas 3 intervenciones, polémicas podemos decir, o sea, no le esquivé, no le esquivé el bulto. Esto lo pueden ver dentro de los informes que están libres, pero bueno, quería traer el ejemplo acá para discutir. Dentro de la ivermectina, que en esta provincia se utilizó mucho, la ivermectina, una evaluación hecha por esta provincia, por el Ministerio de Salud. En personas expuestas vimos que la incertidumbre sobre los efectos de la ivermectina para la prevención de la infección sintomática, presunta o confirmada o sea, que existe incertidumbre sobre el beneficio en estos pacientes. No se encuentra autorizada por la ADMAT en su uso en pacientes con COVID, ni en expuestas, ni en el virus SARS-CoV, y el uso comparativo con la ivermectina es bajo. Cuando hacemos el uso comparativo en estos tratamientos, sobre todo tomamos como referencia los costos de los esteroides. Las guías de práctica clínica basadas en evidencia recomiendan no utilizar como medida preventiva en personas expuestas al virus de SARS-CoV-2. En pacientes con enfermedad leve o de reciente comienzo, vemos que no existe información suficiente para evaluar el efecto diferencial de la ivermectina en este subgrupo. Siempre dentro de cada evaluación tratamos de hacer este análisis de subgrupo para ver si hay un subgrupo que estaba beneficiado de la intervención. Y en este caso no se vio una evidencia diferencial. Tampoco se encuentra, bueno, como dije antes, no se encuentra en Argentina y tiene el costo comparativo, y las guías tampoco recomiendan, ninguna de las guías de alta calidad que hemos revisado recomiendan esta intervención. Por eso queda rojo. Y en la otra subpoblación, que es los pacientes más graves, el efecto de la ivermectina sobre los desenlaces críticos es incierto. En pacientes con COVID-19, la ivermectina probablemente no mejore significativamente el tiempo de resolución de los síntomas, no se encuentra, como les dije, ni aprobada, y lo mismo, no está recomendada por las guías. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto con esta incertidumbre que se plantea. Una de las revisiones vivas que tuvimos como referencia fueron las de OPS. La revisión viva de OPS, perdón, me tomo un poco de agua. No sé si alguna vez la vieron, a una revisión viva para la toma de decisiones. Desde el inicio de la pandemia, con la cantidad de intervenciones que hubo,
Estas revisiones vivas nos ayudaron mucho al inicio para la toma de decisiones. Hoy en día están muy consolidadas. Nosotros prácticamente incluimos 3 siempre, que es la de OPS, la de Cochrane de París y la del British Medical Journal. Son esas 3 revisiones vivas de que vimos que son de alta calidad y nos basamos en ellas para prácticamente todas nuestras decisiones en los beneficios clínicos de estas intervenciones. Vemos que dice OPS, que es la única revisión viva en el mundo que agarra ivermectina. Perdón, no, también la agarran las otras intervenciones. En suero equino sí, es la única que agarra es OPS. Bien, si bien los resultados globales esto dice OPS, de la ivermectina parecen que trae beneficios, existen limitaciones metodológicas y un número muy pequeño de eventos y de muy baja certeza sobre la evidencia, basados en los estudios reportados, estudios de ensayo clínico reportados, clasificados como de bajo riesgo de sesgo. Ivermectina puede ser que no tenga beneficios sobre los desenlaces críticos. Ahora les voy a mostrar también el forest plot que hizo OPS. Y también yo no tengo experiencia o no he visto, pero la ivermectina también se utilizó de forma inhalada. OPS también hace una recomendación de que existe poca certeza para esta intervención. Ahora vamos a ver por qué OPS dice eso. Y también por qué mucha gente que se vio seducida por la ivermectina también lo ha tomado, lo ha recomendado o ha tomado la decisión de incluirla. Si vemos, esto es para mortalidad. Son 32 ensayos clínicos controlados aleatorizados y prácticamente son 6.000 pacientes. Esto es toda la evidencia que hay de alta calidad para en el mundo hoy en día. Esta revisión es del 12 de octubre, creo, para ivermectina. Si vemos, obviamente para la izquierda beneficiaría, hay una disminución de la mortalidad respecto al mejor cuidado de soporte. A la izquierda beneficiaría la ivermectina, a la derecha el mejor cuidado. Si vemos a nivel global, la ivermectina reduciría un 50% la mortalidad en estos pacientes. Prácticamente, no sé, como la vacuna, o casi milagroso, ¿no? Pero esta revisión hizo un análisis de subgrupo por estudios de alto y de bajo riesgo, según la metodología ROP. Entonces vieron que en estudios de alto riesgo de sesgos, estudios de calidad metodológica peores, el beneficio sí se mantenía, seguía habiendo una disminución aproximadamente del 60 o hasta el 70% de la reducción de la mortalidad, pero en estudios con bajo riesgo de sesgo, o sea, de alta calidad metodológica, ese beneficio pasaba la línea de un efecto. O sea, no había beneficio en la mortalidad en estudios de alta calidad. Basado en esto, OPS recomienda, o sea, menciona que hay mucha incertidumbre para hacer una recomendación a favor de la ivermectina en este tipo de pacientes. La mortalidad, sobre todo, es un desenlace que se ve en el subgrupo de pacientes moderados, severos o graves con COVID. ¿Qué pasa con la resolución de síntomas? La resolución de síntomas ya se ve en pacientes, es un desenlace que podemos priorizarla en pacientes leves o de reciente comienzo. Bueno, pasa lo mismo. Esto es en riesgo relativo. Si es superior a 1, significa que la ivermectina aumenta la resolución de síntomas en esos pacientes. Como vemos, no superaría en efecto y la ivermectina, digamos, aumentaría la resolución de los síntomas en pacientes leves. Sin embargo, lo mismo, cuando hacemos un análisis de subgrupo por bajo y alto riesgo de sesgo, los estudios de alta calidad metodológica con bajo riesgo de sesgo, ese efecto no se vio. Muchos de los metaanálisis, a mí me tocó evaluar esta intervención para el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y me he dado cuenta también que muchos de los metaanálisis que se publicaron incurrieron, digamos, en el sesgo de selección. No incluyeron estudios que sabían que estaban publicados, que eran negativos, y no se incluyeron en el análisis.
nos ha pasado que hubo 2 estudios que dieron negativos que no se incluyeron en el metaanálisis y eso dio un beneficio a la ivermectina. O sea, también hubo bastantes dudas sobre las publicaciones de estos tratamientos. Y no fue no fue algo inventado argentino, sino que mucho en Reino Unido y en Estados Unidos se ha tomado mucho estos medicamentos. Sobre todo los de uso veterinario se han utilizado mucho. Cuando pasamos, digamos, los riesgos relativos, que a veces son difíciles de entender, a riesgos absolutos, podemos ver que cada 1000 pacientes la ivermectina reduce en 6 pacientes la mortalidad. O sea, nos haría sobrevivir 6 pacientes de cada 1000 pacientes. Esto es -6, pero el intervalo de confianza da desde más muerte hasta menos muerte, ¿no? Esta sería la media. En lo que es ventilación mecánica, habría 9 pacientes más en ventilación mecánica. En tiempo de resolución de síntomas, 12 pacientes más resolverían los síntomas cada 1000 personas. Pero como vemos, la evidencia es de baja a moderada certeza según grade. Para infección sintomática, eventos adversos, no se hizo análisis porque es de muy baja certeza la evidencia. Bien, ¿algo que decir de ivermectina? ¿Algún ejemplo? Miren que todo sirve. Ahí va. Como les digo, cada provincia tomó medidas diferentes y el ejemplo de cada uno o la práctica de cada uno creo que ayuda un poco al debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo el trabajo. También conocía yo los documentos, pero en el caso puntual de ivermectina, no sé si vos lo conocés. Tengo 2 preguntas. Había una página que ahora no recuerdo cuál es, pero metaanalizaba casi automáticamente los datos de que se iban cargando de ivermectina. No sé si ustedes conocían eso. O sea, te hacía los forest plot de manera a tiempo real, por así decirlo. Pero hará unos meses que la vi, ya después cuando vi la evidencia no la consulté más. Quería preguntarte a ver si ustedes tenían alguna posición respecto a ese tipo de páginas. Y segundo, si vos creés que el uso de ivermectina, sobre todo en el interior del país, está inspirado por esos estudios de alto sesgo que vos decís, o por algún otro factor más del tipo de la adquisición o sociológico, algo que a vos, más allá de estos estudios, puedas aportar. Gracias. No, vos por las preguntas, súper interesantes. La página no la conozco. Hay una página que es de un grupo, el grupo de ivermectina. No sabía que hacían los power exploit de forma inmediata. Sí lo he consultado, creo que en nuestro documento creo que lo citamos. No sabía que lo hacían inmediatamente. De todas formas, creemos la calidad de la evidencia que aporta nuestra metodología, o sea, el filtro metodológico que hacemos, probablemente ese forest plot no cabría. Sobre todo porque seguramente existiría mucha incertidumbre sobre cómo hacen ese análisis y qué personas participan en ese análisis. Eso es algo que se evalúa en las revisiones sistemáticas vivas, sobre todo porque la mayoría de las recomendaciones y evaluaciones se hacen por consenso, una metodología clara. O sea, no creo que cumpliría nuestro criterio mínimo para ser ingresado. Y la otra pregunta era, ¿qué influenció? Yo creo que la evidencia influyó mucho, sobre todo en la gente que sabe leer evidencia, ¿no? En los médicos, en la gente que recomendaba esas intervenciones. Todo lo tenemos en nuestro hospital, son pocos comprimidos, el paciente puede ir tranquilamente a la farmacia, entonces la accesibilidad también es un factor. Te puedo decir también político, o sea, vivimos en una era que también la política influyó mucho en las decisiones. Tenemos la diferencia entre republicanos y demócratas en Estados Unidos que se vacunan y no se vacunan, y eso es un síntoma de político. O bueno, acá sabemos la grieta cómo influye de un lado y del otro. Así que me jugaría también a decir que es algo político. Mucha gente importante en Argentina que tiene injerencia política ha evaluado las intervenciones de COVID y eso también es lobby directo. Pero yo, más allá de eso, yo creo que muchos, por lo menos en mi caso, no sé ustedes, muchos médicos, o sea, mucha gente que sabe leer evidencia ha hecho recomendaciones en base a estos estudios deficitarios. Te pongo un ejemplo, en la farmacia, pacientes críticos, la cantidad de vitamina D
bueno, yo estoy en un grupo de SATI, ¿no? Hicimos el consenso para analgesia, sedación y delirium dentro del comité, y la vitamina D, la vitamina C, el zinc, la verdad, todo eso se dio porque un médico o dos médicos habían estudiado la intervención, o la citromicina fue una pelea con infectología para mí, cuando SADI ni siquiera lo recomendaba y yo les daban nuestros informes y no lo entorcía de brazo, pero bueno, como estuve de guardia un solo día y después el otro día no sé qué pasa, pero bueno, yo creo que también influenció mucho de qué información tomamos los profesionales y cómo la interpretamos y hacemos una recomendación. No sé si alguno tiene un ejemplo más de esto. Yo creo que muchas personas ante el miedo y ante lo que leían desconociendo por supuesto y sin ir a los profesionales que son los que deberían haberla indicado, recetado, socialmente creo que tuvo un uso bastante importante. Había como mucha información a través de esta red de WhatsApp y todo esto, donde la gente la trataba de tener indiscriminadamente y sí, tomalo que con esto no y con esto sí. Las redes por ahí hacen un juego doble, ¿no? Para quienes no saben tener una lectura más, digamos, clínica de todo esto. Por lo menos lo que fue en mi zona, yo vivo en una zona agropecuaria y lo que los veterinarios decían o el boca a boca hizo que las farmacias se quedaran sin. Nosotros a través del ministerio no la hemos usado. ¿Ustedes la usaron? No, nadie. Pero sí las farmacias comunitarias. Yo pertenezco al colegio de farmacéuticos y realmente no sabían cómo conseguirla porque la demanda era mucho y era mucha del boca en boca, ¿no? Sin una evidencia científica, en realidad era un boca en boca. Con esto no vas a tener COVID. Y la gente tenía mucho miedo al COVID. Y de hecho hay muchas personas que lo siguen teniendo. También las dosis que se tomaban eran totalmente irrisorias. Sí, tal cual. Claro. Y lo que te termina pasando a ese nivel de uso que comenta Luciana es que te cae el 12 en 1000 que le mejora los síntomas. Entonces me dijo, a mí me salvó la vida y ahí se recomienda y ahí se recomienda y se empieza a usar. Hubo mucho uso informal, por eso justo quería ver tu visión. Yo te quería preguntar si en esta batalla de la evidencia, ¿no? Dentro del hospital por ahí, ¿cómo te fue? Porque yo siento en lo personal que nos fue mal, ¿no? Con la batalla de la evidencia en nuestro ámbito. Como que estuvimos lentos con la evidencia y era difícil frenar todo este tipo de intervenciones que en mi caso los médicos querían implementar y los entiendo porque en su contexto y ver morir tanta gente estaban como un poco desesperados, querían intentar, digo, la vitamina C, el zinc, la vitamina D también lo usamos en terapia algunas veces, pero creo que la ciencia nos debía esta evidencia. Y entiendo que leyendo los informes y todo, seamos como precavidos y no lo recomendemos, pero fue difícil pelear eso, ¿no? Con la práctica. ¿A ustedes cómo les fue en el escenario? ¿Ganaron o tuvieron que ceder alguna vez? Bueno, primero quiero decir que lo que se mencionó acá es clave, el tema de las redes sociales, y eso creo que también, me olvidé decirlo, un poco en lo que es la influencia. Las redes sociales, el grupo de WhatsApp, hasta mi mamá me ha enviado grupos de WhatsApp y diciéndome qué hago con esto, Manuel. Así que, si le llega a mi mamá, jubilada, ya me imagino lo que debe haber sido, no sé, a nivel hospitalario. Entonces, fue muy difícil ir en contra de eso. ¿Y cómo lo combatimos? Bueno, también muchos de los profesionales, no solamente en Argentina, en el mundo están poco capacitados en leer evidencia. Realmente mucha gente se tuvo que ayornar muchísimo. Entonces la pelea fue no en la intervención, sino en la metodología o en la calidad de la evidencia que podemos dar. No fue una batalla, siempre pensémoslo que tenemos posiciones encontradas, pero la idea es que sea en marco de la discusión. Yo discutí, no me peleé con nadie, pero discutí, tardó,
sobre todo con infectología y los terapistas, pero bueno, creo que al final valoraron mucho el trabajo que hicimos y bueno, creo que se dieron cuenta y me imagino que a partir de ahora, yo creo que la pandemia nos puede hacer mucho mejor. O sea, no sé, lo que progresó la evidencia o la metodología en este año fue impresionante. La gente se está capacitando, yo creo que nos vamos a salir mejores y tiene que ser en base a esa discusión. Si es un partido de fútbol o de básquet, que yo juego al básquet, no perdí ni gané, o perdí y gané, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? He dispensado, a veces le digo a mi compañera, dispensa vos, o sea, no vi nada, pero sí, a regañadientes a veces dispensaba. Pero bueno, también tenemos que pensar que todos queremos el bien del paciente, un poco se mencionó acá, o sea, los médicos quieren lo mejor, el grupo de salud estuvo muy tensionado todo el tiempo, esto un poco lo expliqué en una charla de ayer, estuvimos muy cansados y el ser humano tiene un pensamiento mágico también y con una intervención creemos que podemos curar todo, le ponemos fe a una intervención para que empiece a curar todo y eso creo que también influye mucho, independientemente de qué especialidad seamos o qué profesión tengamos, creo que influye mucho en decir, bueno, tomamos esto y nos mejoramos y bueno, y si no funciona ya fue, pero ahí vendrá otra y creo que tenemos mucho de eso y el COVID creo que es una oportunidad de mejora en ese sentido, para todos, independientemente de la especialidad. Fue tan desconocido que empíricamente uno intentaba la solución también, ¿no? Me parece que no se hizo por un uso descontrolado, sino que el miedo a una patología nueva que, como decían, veías a las personas fallecer y no sabías por qué y tal vez entraban caminando y en menos de 24 horas los tenías con un respirador y en 48 horas, 72 horas no los tenías más. Creo que esos tratamientos empíricos también jugaron un rol importante. Ante lo desconocido, por supuesto, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? La gripe A fue exactamente así también, igual. Un uso masivo de pseudoanalgesia, nadie sabía cómo utilizarlo. Ese 2009 también fue complicado. Acá un poco en base a los comentarios del chat, que ahora voy a leer, también preguntan por la hidroxicloroquina y es un poco esto también, o sea, ante el desconocimiento al inicio se plantearon un montón de alternativas que después uno fue analizando la evidencia y se va dando cuenta que quizás no es lo más efectivo. Muchos de esos tratamientos, ¿se acuerdan? No sé si de hace mucho tiempo, el lopinavir, ritonavir, ¿no? La hidroxicloroquina, la colchicina. Esos tratamientos, la mayoría de ellos dio, digamos, una tasa de aclaramiento in vitro para COVID, digamos, y se trató de extrapolar esos ensayos preclínicos a la etapa clínica y no tuvieron ese beneficio. Hoy en día la hidroxicloroquina está recomendada en Brasil. O sea, el presidente de Brasil sigue recomendando la hidroxicloroquina. Está hoy en un documento, que no me acuerdo de qué entidad era, pero todavía es un tratamiento estándar en Brasil, digamos, todavía estamos ahí en la lucha. Pero muchas de esas intervenciones se dan por esto de que dieron un aclaramiento de la placa con coronavirus in vitro. Otra cuestión a tener en cuenta es el consentimiento del paciente al nuevo tratamiento, que el médico venía con la idea, mirá, y este tratamiento, probalo. Muchos, probá lo que sea. O el mismo paciente le sugería al médico, y en muchos casos sí se ha dado, de que lo han probado, y tal vez por este afán a que el tratamiento funcione, bueno, el paciente se mejoraba, y bueno, continuaban implementando ese tratamiento y no basados en una evidencia científica que lo respalde, sino o en el azar o en la voluntad que puso ese paciente a recuperarse, que también valió para el uso de estos medicamentos que no tenían el respaldo científico. En el apuro valía todo. Se utilizaron muchísimas intervenciones de forma experimental. Una de mis peleas, ahora me acordé, con ivermectina, por ejemplo, es pedirle a la dirección que hagan un formulario de consentimiento a los pacientes.
que no sé si se cumplió, pero bueno, una de las intervenciones de la farmacia fue decir, bueno, se lo podemos administrar, pero reconozcamos que el tratamiento es experimental y hagámosle saber al paciente que es experimental y que el paciente tome la decisión por sí mismo. Las cuestiones éticas dentro de... Creo que también muchos de los comités de ética van a trabajar y creo que van a tener muchas cosas de mejora de acá en adelante. Sobre todo esto que fue masivo, porque un comité de ética está acostumbrado a revisar 1 o 2 tratamientos capaz que por mes. Hoy en día estaban de forma continuada todo el tiempo tratamientos, siguen saliendo tratamientos nuevos para COVID, así que debe haber sido un trabajo impresionante para ellos. Y la mayoría de las intervenciones, las recomendaciones que nosotros recabamos son de uso experimental. O sea, recomendan un uso condicional, pero solamente en contexto de un experimento clínico. Así que sí. Nosotros necesitábamos el consentimiento informado para la administración del suero equino. Ahí quedó como una laguna, ¿no? Porque no sabemos si realmente el profesional le explicaba lo que era al paciente, pero bueno, para la dispensa sí o sí teníamos que tener el consentimiento informado del paciente, así que cada uno de nuestros pacientes que lo utilizó, si estaba con respirador, pero que generalmente con respirador ya no lo administrábamos, tenía que tener el consentimiento. Una de las cuestiones del suero equino, como fue financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, la empresa se puso, me imagino que muchos farmacéuticos que fueron dispensadores de este tratamiento, con todos los formularios no solamente de consentimiento y dispensación para ver la trazabilidad del paciente, sino también para ver, hacer un seguimiento sobre seguridad del tratamiento. Esas cosas fue una de las cosas más serias que se hizo, pero eso es porque fue financiado y coordinado por el Ministerio de Salud de Nación, a través del laboratorio, pero el Ministerio le exigió, como es experimental, le exigió el consentimiento, pero aparte también ver los beneficios a largo plazo, que había mucha incertidumbre sobre esos beneficios, o la seguridad a largo plazo. ¿Alguna duda más? Tenemos 2 intervenciones más. Podemos seguir, está muy buena la conversación. Bueno, suero equino es algo autóctono, o sea, no hay otro país en el mundo que lo haya implementado, por lo menos de lo que yo conozco. Solamente fue recuperada por la revisión sistemática viva de OPS. Y vieron que hay poca certeza de los potenciales beneficios o riesgos de este tratamiento. Hay un solo estudio que lo conocen, que fue muy difundido por Lopardo. Bueno, puse esta fibina, pero este estudio, el problema metodológico más grande que tiene es que la cantidad de eventos son muy pocos, la cantidad de pacientes son muy pocos, entonces no tiene la potencia para ver si hay una diferencia estadísticamente significativa para ese beneficio. En el estudio dio beneficioso, pero bueno, se necesitan más evidencia con respecto a este tratamiento. ¿Son seguros? Sí. El suero equino en Argentina tiene más de, 150 años. Creo que se creó el Malbrán con un establo, creo que está todavía el establo, y el suero equino se utiliza hace muchísimo, sobre todo para la fabricación de antivenenos. Sabemos que es una tecnología que es segura, o sea, eso no está probado, está altamente probado, pero bueno, y la justificación fisiológica está muy bien explicada, o sea, el equino, que tiene gran capacidad de producir anticuerpos neutralizantes, tenemos anticuerpos frente al COVID, es una inmunización pasiva, bueno, en teoría está bastante bien formulado. El plasma de convalecientes, que tiene, o sea, los humanos tenemos menos capacidad de producción, también fue bien pensado, pero bueno, cuando lo llevamos a ensayos clínicos, ese beneficio no se dio, entonces no podemos recomendarlo. Ibuprofeno inhalado, que también es algo bastante autóctono. Para pacientes leves, de reciente comienzo, moderado, grave o crítico, esto ya incluimos todos los pacientes porque no había estudios que nos demuestren que haya un efecto diferencial entre sus poblaciones. No se halló evidencia que permita valorar el uso de ibuprofeno inhalado para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Existe un riesgo potencial de irritación de las vías respiratorias en pacientes graves y críticos. No se encuentra aprobada su utilización en Argentina para ninguna indicación. No cumple con los criterios de uso compasivo de nuestro país. No se identificaron guías de práctica clínica que abordaran el uso en pacientes. En este momento, yo no vi si se publicó o no, en el momento de la realización de este informe, que creo que
es en mayo. El estudio todavía no estaba publicado, hay un estudio que es de la ciudad de Córdoba y está registrado en Clinical Trial, todavía sin datos preliminares, pero era el único estudio que hay. La cantidad de pacientes era muy baja, o sea, independientemente de lo que dé ese estudio, creo que la certeza que puede entregar es baja. Pero bueno, hay un solo estudio que es argentino. Con respecto al uso compasivo, saben que la única provincia que lo aprobó, o sea, un uso compasivo autóctono, es Córdoba. Nosotros revisamos los criterios de uso compasivo de ADMAT y la tecnología no la cumplía. Por eso ADMAT nunca evaluó, hubo pedidos de ADMAT para evaluar ibuprofeno inhalado y no se evaluó porque no cumplía con los criterios de uso compasivo. Justificado porque no había ensayos preclínicos, sobre todo, no había mucha historia de la intervención en la población. Entonces, por ese motivo, sobre todo amparado en ese motivo, fue que no se decidió el uso compasivo y no se autorizó su comercialización en Argentina. Y después ninguna guía de práctica clínica aborda su uso. Es más, muchos de los consensos o documentos que sacaban las entidades, porque esto fue una fiebre, ¿no? Todos vimos en las noticias. Otra cosa también podemos, aparte de las redes sociales, ¿no? Los diarios, podemos poner, ¿no? Sobre todo los de gran tirada, creo que también influyeron mucho en las decisiones. Ninguna guía o estas recomendaciones, sobre todo la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es la que más injerencia tiene en este aspecto, no recomendaba afuera del uso experimental este tipo de intervenciones. Así que no se implementó. Espero también a ver qué me dicen la gente de Córdoba, a ver si se implementó, si no se implementó. El hecho del daño en las vías respiratorias también es algo que vimos en consensos y quisimos recabarlo. Es una formulación, me pueden corregir, es argentina y sobre todo creo que fue específica para fibrosis quística, o sea, para utilizar fibrosis quística. Tiene una cantidad de años, ya creo que, no sé si 10 años, pero es una formulación que ya, el ibuprofenato de sodio, que tiene un desarrollo, pero bueno, nunca se utilizó en fibrosis quística. Yo soy uno de yo soy miembro de la CAPAFIC también, la Comisión Argentina de Fibrosis Quística. Estamos en este momento desarrollando las guías nacionales de fibrosis quística. Saben que el año pasado se aprobó la ley de fibrosis quística, por eso estamos atrás de este trabajo. Yo soy un representante del ministerio dentro de la comisión y tanto las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría como recomendaciones internacionales no recaban el uso de ibuprofeno inhalado en estos pacientes. No sé cuál es la estrategia de mercado de este tipo de medicamentos, pero bueno, todas las recomendaciones iban en contra de la utilización y solamente su utilización de forma experimental, ¿no? En estudios clínicos. Podemos hablar de estas intervenciones, se usaron. En mi caso, de todas estas que les acabo de mencionar, solamente ivermectina se utilizó. Mi hospital, que es el Hospital Pena de Parque Patricios, es un hospital chico, no es de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en el Hospital San Martín de la Plata, donde yo fui residente, fue centro de dispensa a toda la región sanitaria de suero equino y un poco me contaron cómo eran el proceso, todos estos papeleos que mencionabas, eternos. Pero bueno, yo no tengo experiencia en otro tipo de intervenciones, en estas dos, por ejemplo, y si alguno tiene algún ejemplo, estaría muy bueno que lo mencione. Nosotros, Manu, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, el suero equino se sigue dispensando actualmente, o sea, sigue mandando al Ministerio de Suero Equino y todavía tenemos muchos viales y se sigue indicando hoy en día, mucho menos que donde estaba el brote de COVID. Y con respecto al ibuprofeno, no se ha utilizado, pero sí se ha utilizado muchísimo en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros tenemos, y esto también hubo una interna ahí entre la gente del laboratorio de Córdoba que lo hacía, que no revelaba sus ensayos, una asociación de formulistas que se armó muy grande a nivel nacional, que hizo de manera magistral la misma sal y la difundió. Y creo que eso ha hecho que llegue muchísimo a la gente el ibuprofeno. O sea, ha llegado... Creo que todos hemos conocido a alguien que ha dicho que le pueden sugerir el ibuprofeno o que inclusive se lo han dado a algún familiar. Y
Y es esto un poco, ¿no? La lucha con la evidencia y con también el sesgo. O sea, se ha administrado muchísimo, no ha habido registros, no ha habido evaluaciones en los pacientes, no ha habido continuación. En los casos que yo conozco, ¿no? Puede ser que haya en otros lados un trabajo más serio. Hablando de redes sociales, vi el video de las formulistas. Era una formulista explicando los beneficios del ibuprofeno inhalado. Ese video lo vi, diciendo que salva vidas. O sea, esto significa que tiene una, vamos a decirlo en términos metodológicos, tiene una reducción significativa o clínicamente relevante de la disminución de la mortalidad en pacientes con COVID-19. Eso está diciendo, que salva vidas, ¿no? Y sin embargo, bueno, sabemos que no fue así, ni siquiera hay un ensayo clínico que lo pueda respaldar lo que dice. Nosotros en Salta usamos el ibuprofeno inhalado de laboratorio Luar y no de los formulistas. Por resolución ministerial se consensuó el uso como uso compasivo, sabiendo que no es medicamento, sabes que es un producto químico que todavía no está aprobado como medicamento, con todo un protocolo de investigación. O sea, hay una médica investigadora del laboratorio que pusieron en Salta y cumpliendo con todos los protocolos de uso compasivo, de consentimiento informado, del registro a quién se le da, hacer todo un registro de a quién, qué cantidad tienen que cumplir los hospitales, pues, con todo ese protocolo de uso para después remitirlo al laboratorio. O sea, están haciendo una muestra, una muestra, y en Salta hemos comprado alrededor de 300 tratamientos, fueron usados en realidad. Pero no se, o sea, la fórmula magistral no se llegó a implementar como uso en la parte privada, ni tampoco nosotros en la parte pública. Esa frase que dijiste, no sabemos si es medicamento, me hace acordar también el dióxido de cloro, ¿no? Es un compuesto químico que no es un medicamento y también fue ampliamente utilizado en el país. Sabemos también que cada provincia toma decisiones en... El protocolo de uso solamente en los casos leves, o sea, no tiene uso para crónico o moderado. No, solamente casos leves. Pero confirmado. ¿Algo más? Vamos para allá. Bueno, mi hospital también es parte del ensayo clínico de Luar. No, de Mendoza. Tuvimos pacientes, pero bueno, como todo, me parece el problema es no tener el grupo control, ¿no? O sea, eran pacientes leves o moderados con la idea de que no evolucionaran, pero bueno, no teníamos, o al menos yo no lo vi, en la farmacia lo dispensábamos. Por supuesto estaba el médico que era el investigador principal, con los consentimientos informados, todo. Llegaba el medicamento y nosotros lo dispensábamos al paciente que teníamos asignado. Pero la verdad que no accedimos a los resultados del grupo control, que hubiera estado bueno saber, o sea, esos mismos pacientes sin ibuprofeno, ¿cómo les hubiera ido? Sí, el de por eso, o sea, digo, no sé si el laboratorio sí, no sé si el laboratorio siguió pacientes con la misma estadificación sin el ibuprofeno para ver cómo les fue, digo, nunca accedí a eso. Mucha de la evidencia, sobre todo también me hiciste acordar al estudio de seguimiento que está haciendo Suero Equino, lo que se hizo en la ciudad que se hace en Entre Ríos. Le hacen una comparación con una cohorte histórica. Lo que hacen es la intervención frente a una cohorte histórica. Entonces, con esa comparación indirecta entre poblaciones, sacan la medida de efecto que tengan que sacar en los desenlaces que eligieron. Y sí, bueno, también un poco tocando lo ético, me imagino que los comités de ética se han expedido en ese favor de darle o mejor soporte, cuidado o placebo a un paciente que tiene COVID. Tuvimos pacientes internados que ellos mismos se contactaba el paciente con el laboratorio y conseguían y nos llegaba la cajita con el nombre de apellido del paciente y nosotros ni siquiera sabíamos, sino que familiares del paciente lo habían gestionado. Bueno, y así empezó, ¿no? Con un médico que se tuvo que registrar como investigador y toda la cuestión, pero no fue una iniciativa de la farmacia, digamos. Pero bueno, sí,
pacientes que le tramitaban a su familiar que estaba internado que le llevara el ibuprofeno. Pues. Y ahí hablamos de las redes sociales y todas las intervenciones o sea, uno tiene un ser querido que está internado, que está mal, y obviamente le quiere dar lo mejor que haya disponible, y te venden que un tratamiento es efectivo, bueno, le quiere dar todos los tratamientos. Así que sí, eso fue terrible también, nos pasó en el hospital. En estas revisiones, ¿encontraste muchas reacciones adversas? ¿O hay registro de muchas reacciones adversas en suero equino? No hay reacciones adversas, como le dije, es un tratamiento que tiene bastantes años, es seguro. Y este estudio que le estoy diciendo, que nos fue presentado a nosotros, la empresa nos presentó a nosotros como representante del Ministerio de Salud, que es en la ciudad, creo que era en la ciudad de Corrientes, no Entre Ríos, Corrientes, es una comparación entre cohortes, y ahí muestran datos de seguridad, donde no están publicados esos datos todavía. Creo que lo han presentado en un PowerPoint, en una presentación, creo que fue en la provincia de Buenos Aires, pero no hay datos publicados sobre eso. Entonces, si bien sabemos que es un tratamiento que es seguro, para nosotros poder incorporarlo a nuestro, como le dije antes, tenemos una vara alta para incorporarlo a nuestro informe. Para que se incorpore a nuestro informe, bueno, tienen que cumplir los procesos que metodológicamente les pedimos, por lo menos que publiquen el estudio, que capaz que lo están haciendo, no sé. El trabajo que presentamos ayer sobre el uso de remdesivir, suero equino y tocilizumab, específicamente sobre el suero equino, en 3 hospitales de la provincia de Córdoba solamente 6 reacciones adversas. O sea, nada. Sí, no. Hizo como una anafilaxis. Debe ser uno de los tratamientos más utilizados en el mundo, bueno, perdón, en Argentina, pues bastante autóctono también, así que yo creo que es seguro. Un poco la diferencia que hacemos en nuestros informes es que hay incertidumbre sobre su beneficio, más allá de su seguridad. Creemos que puede ser seguro. Los estudios que publicaron se vieron que es seguro, las reacciones adversas severas son de muy baja prevalencia, así que eso sí, no va a haber problemas. Pero bueno, invertimos en algo que no sabemos qué beneficio tiene, o hay incertidumbre sobre el beneficio, bueno, ese es otro cantar. ¿Alguno más quiera algún ejemplo? Algo que quiero que quede en claro es que esta es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones, pero no, a veces no se traduce o sea, la decisión puede ir en contra o a favor de nuestras recomendaciones o nuestro análisis de evidencia. Y cada provincia tiene tenemos un sistema federal y cada provincia tiene su decisión, y hay provincias que han tomado diferentes decisiones. Yo creo que fue muy dispar la toma de decisiones, pero todo se dio en favorecer, digamos, alternativas rápidas en pacientes donde, estoy hablando en un contexto, estoy hablando de la publicación, por ejemplo, que son a partir de abril. La vacunación empezó a ser masiva en Argentina. Bueno, tuvimos el segundo pico en abril-mayo, y después empezó a masivizarse un poco más, empezó a acelerar la vacunación en Argentina, y estos tratamientos, bueno, tuvieron un poco de desuso. Pero en el contexto anterior, donde la vacunación no existía, o solamente, ni siquiera el 100% de los trabajadores de salud estamos vacunados, y estas intervenciones podrían ser beneficiosas, ahí fue donde se tomó las decisiones, y está bien, está perfecta todas las decisiones que tomaban todas las provincias. Y no necesariamente, nosotros elegimos 3 aspectos de la tecnología, que es los beneficios, que es la implementación y que son las recomendaciones. Pero uno, cuando toma una decisión política, sobre todo a nivel de salud pública, toma muchísimos otros beneficios. O sea, hay que conocer la epidemiología de la provincia en ese contexto, qué intervenciones. Acá se mencionó que en Salta se utilizó el ibuprofeno inhalado por el laboratorio del Bar, y creo que es una formulación de Salta, o sea que es algo que está bastante difundido en Salta. Así que también hay que tomar el aspecto particular de cada provincia. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, mire, esta es la evidencia, nosotros creemos que estos 3 dominios que evaluamos son los que no se tienen que desconocer. Después puede haber millones de otros dominios, pero estos 3 no se pueden desconocer. Son los primeros que uno tiene que tener para tomar una decisión en salud, y después tenemos otros
que cada provincia puede sopesarlos y les puede dar a favor de comprar la intervención o tomar la decisión de incluirla. Pero esto es algo, no quiero decir que está bien o mal lo que hizo cada provincia, sino que bueno, cada provincia hizo algo de forma diferente y la idea de esto, de nuestro informe, que ya se han comenzado el 2021, es rectificar esa toma de decisiones. A ver, bueno, provincias, financiadores, esto es lo que nosotros recabamos. ¿Van a seguir incluyéndola? ¿No la van a incluir? ¿Van a incluirla de nuevo? Así que bueno, esto es una ayuda a la toma de decisiones, pero no pensamos para nada que las tomas de decisiones se hacen en contra, digamos, de la salud de la población. Eso que quede claro. Vamos a hacer el... Sí, para ir terminando, son 2 filminas. Soy el supervisor de la Conetec, soy el único farmacéutico supervisor de la Conetec. También soy investigador en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, soy especialista en evaluación de tecnología, soy el único farmacéutico especialista, así que bueno, obviamente que las conclusiones van a ser en favor de incluirlos, de tenerlos como equipo, pero también sepan que el farmacéutico dentro del ámbito nacional o el ámbito de los metodistas de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Efectividad Clínica hace punta en este tipo de análisis. Yo hace 5 años soy investigador. Sepan que la voz del farmacéutico es súper escuchada y ocupa hasta cargos, como me pasa en el ministerio, que son de supervisión. Así que bueno, el rol de estas últimas 2 filminas es un resumen que quiero dejar sobre la evaluación de tecnología sanitaria en sí, independientemente de lo que es el COVID. Participar como expertos en fármacos y dispositivos médicos en contextos multidisciplinarios. Los comités de farmacia terapéutica están venidos a menos en muchos de los hospitales. Los últimos 2 hospitales donde estuve no había comité de farmacia terapéutica. Este tipo de intervenciones creo que es una posibilidad de empezar a discutir la creación, por lo menos una cita mensual, una cita cada 2 meses del comité, revisar los vademecum. Tenemos que participar en la toma de decisiones, como participamos en la toma de decisiones de qué intervención podía venir a nuestro hospital, a nuestra obra social. Yo ayer presenté un consenso sobre la sedación analgésica y delirium. Nos han tenido en cuenta para la estimación de la población blanca, la estimación de la compra de estos insumos que fueron faltantes en los picos. Y nuestro consenso, que está liderado por farmacéuticos, fue utilizado como herramienta para la toma de decisiones en muchos comités de ética, de muchos comités de farmacia terapéutica, así que tenemos que participar de esos comités. Interpretación de los informes para la toma de decisiones, utilizar este tipo de insumos para la toma de decisiones, si es que estamos en lugares de toma de decisión, somos jefes de farmacia, somos jefes de algún comité o presidentes de algún comité, saber interpretar este tipo de informes. A partir de los informes, concretar guías y criterios de utilización de las tecnologías dentro de nuestros hospitales, no solamente de COVID, estoy hablando en forma general. Si hay una tecnología que queremos implementar que, no sé, es de alto costo o es muy innovadora, poner criterios de inicio, criterios de continuación, criterios de terminación de las tecnologías, participar de ese tipo de criterios. Y ustedes saben que los farmacéuticos somos, a través de la dispensa, somos los que aseguramos esos criterios también. Si no tiene todas las medidas, no le damos el tratamiento. Si el paciente no mejora, no se lo seguimos entregando. Y sabemos que el criterio de suspensión también estamos atrás de los criterios de suspensión. Programar el seguimiento de las tecnologías para recolectar la evidencia y llevar a ratificar o rectificar decisiones mediante creación y medición de indicadores. Esto que les dije del consenso también nos ayudó mucho, los farmacéuticos ayudamos mucho a la estimación de la compra que tenemos que hacer de estos agentes y que no haya roturas de stock en nuestros hospitales. Todos los indicadores que podamos llevar, como la dispensación o la compra o la gestión de stock, eso va a ser muy importante en la toma de decisiones en nuestro hospital. Última filmina. Asegurar el cumplimiento de las tecnologías incluidas bajo protocolo y uso restringido, esto es lo mismo, son los criterios de inclusión del tratamiento. Muchos de ustedes participaron en el aseguramiento de la correcta dispensación del suero equino y de la correcta utilización del suero equino y del seguimiento de sus eventos adversos o beneficios. Así que tenemos que liderar este trabajo. Estimación de los costos de uso de tecnologías. Ustedes vieron que dentro del dominio de implementación tuvimos en cuenta los costos, que fueron el PVP, el precio de venta al público.
pero la estimación de costos de nuestro hospital, de los que perdemos o ganamos por la inclusión de algunas tecnologías, también es importante hacerlo desde el hospital. Muchos de ustedes hacen gestión de recursos, algunos por licitación privada, otros por compras directas, pero la estimación de esos costos también es importante y el farmacéutico es el único que tiene acceso a esos datos. Elaboración de informes de ETS con rigor metodológico mediante nuestro conocimiento en búsquedas bibliográficas, análisis epidemiológicos, cálculo estadístico, lectura crítica. Yo ayer hice un taller con Matías sobre este aspecto. Tenemos que capacitarnos en lectura crítica, en metodología. Obviamente, como les digo, los aliento a explorar, si les interesa, el mundo de la evaluación de tecnología sanitaria para la toma de decisiones. Hay cursos, hay maestrías, yo hice una maestría. También hice una rotación cuando fui residente, si hay residentes acá, yo hice una rotación por España para hacer este tipo de informes, así que está por lo menos en provincia de Buenos Aires, está dentro del programa de residentes de la provincia de Buenos Aires. Es un aspecto que muy pocas veces se cumple, pero está dentro del programa de residentes de la provincia de Buenos Aires, no sé otras provincias, así que es algo también a capacitarse y bueno, obviamente que los quiero como colegas. Y aporte de nuestras estadísticas, consumos, conocimientos de hábitos de prescripción, apego a las normas, guía de práctica clínica, creo que eso va digamos, ajustar o individualizar en nuestro hospital, en nuestros centros, en nuestra obra social, el uso de estas tecnologías. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por las preguntas, creo que se dio una muy buena discusión, no sé si hay algo más Tenemos un comentario de Juli Burgui, que le mandamos saludos de paso, que nos dijo que está en Santa Fe, que dice: muy claras las guías, también fueron referencia para la provincia de Santa Fe, muy útil y comprensible el lenguaje en el que están, felicitaciones por el trabajo. Así que gracias. Dejamos abierto el chat para las preguntas, vamos a esperar, yo mientras te hago una, así damos un tiempo cada una preguntita y después ya cerramos la mesa. Bueno, primero te agradezco por la presentación, la verdad que has presentado varias cosas y te hemos aprovechado al máximo, así que te agradecemos. Agradezco también que hayas presentado estos 3 casos puntuales, que son 3 casos a los que no le esquivaste el bulto, como vos dijiste, que son 3 casos controversiales que a todos nos ha costado tomar decisiones al respecto y los informes que se hacen son muy útiles. Yo te hago 2 preguntas sencillas. Primero, ustedes como comisión, ¿cómo deciden qué fármaco analizar? ¿Sí? ¿Y por qué analizan ese fármaco y no otro? Esa es la primera pregunta. Si querés. Bueno, sí, es por consenso. Obviamente, en consenso de todo el grupo. Nosotros tenemos a Ariel Iskovich, que también es uno de los revisores de la guía, la revisión sistemática viva de OPS, y nos iba diciendo un poco qué nueva evidencia iba. Pero también nosotros tratamos de ver un poco el termómetro del país. Por ejemplo, el ibuprofeno inhalado fue una cuestión mía, porque en los medios de comunicación se estaba masivizando y los chicos me decían: Manuel, no hay nada, no importa, publiquemos algo que no haya nada, creo que va a servir igual. Pero también hubo discusiones por dióxido de cloro, que bueno, en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria sí publicamos uno de dióxido de cloro, pero en Nación no. Entonces, un poco íbamos viendo el termómetro de las intervenciones. Hay muchas intervenciones que están en otros países de altos ingresos que acá no llegaron. El tocilizumab, por ejemplo, otra cosa que evaluamos es la aprobación por ADMAT de esas tecnologías o el uso compasivo de esas tecnologías para evaluarlo. Si la tecnología, el Regeneron, que está hace más de un año, la empresa no tenía la intención de comercializarlo en Argentina, no valía la pena evaluarlo. El tocilizumab fue un caso que una vez que se autorizó quisimos evaluarlo y sabíamos que tenía evidencia. Pero todo esto es por consenso, íbamos viendo todas las variables y nos quedamos con este core, digamos, de tratamientos. Bien, y después, con respecto justo puntual al tocilizumab, por ejemplo, que sí presentó cierta evidencia favorable en algunos pacientes, ustedes ahí, cuando hacen el resumen de evidencia, lo ponen en un botón amarillo, asociado, me imagino, a los costos que tiene, al que es refrigerado, digamos, tiene cierto costo. Eso, ¿no se les planteó por ahí la inquietud de ustedes de generar cierta discrepancia o incongruencia en cuanto al que toma decisiones, que si no analiza, digamos, el informe detalladamente, va a ver que eso por ahí puede o no presentar evidencia?
Eso, obviamente hay que leer el informe y te vas a dar cuenta que... Sí, igual dentro, yo les presenté, o sea, dentro de la primera página ya te das cuenta el resumen, que puede dar rojo, amarillo, ¿no? Que es un color, digamos, sólido, pero abajo bien tenés diferenciado por dominio, entonces uno ya diría el dominio, que el dominio de beneficio del tocilizumab es verde, es muy bueno el tocilizumab, y lo que pasa que, sobre todo el dominio de implementación, que digamos no sigue una estricta metodología, fue todo por consenso. En ese caso decidimos que la inclusión de esta tecnología en el país iba a ser un problema, no solamente por los costos, sino otra cosa que valoramos mucho es la logística que tiene este país para poder distribuirlo, y vimos que algunos pacientes podrían beneficiarse en detrimento de otros, y el impacto en la equidad que generaría la inclusión de esta tecnología no sería de algo positivo. Entonces, todo esto es por consenso y bueno, quedó ese color. Pero creo que uno entrando al informe ya ves directamente que los beneficios clínicos son importantes. Es más, ojalá estuviera disponible en Argentina, hubiera estado, por ejemplo, el año pasado o a principios de este año, seguramente se hubiera implementado. Muchas provincias lo han implementado. Sí, sí. Además, aclaro, como mencionamos en la charla, por ahí si alguien no lo escuchó, que todos estos informes son de acceso gratuito, que los pueden analizar, ¿sí? Y en base a eso tomar las decisiones. No sé si tenemos alguna pregunta más del público que quieren hacer. Si no tenemos más, bueno, ya vamos a ir cerrando la charla, así que te agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y las preguntas. Bueno, muchas gracias y los seguimos viendo en el Congreso.